estos momentos de reflexión, estos momentos de búsqueda de ese camino, ya que nosotros somos hijos adoptados por Dios, por lo tanto pertenecemos a la familia trinitaria, la familia divina, somos hijos de Dios en Cristo Jesús y el trabajo de nosotros es configurarnos en Jesús, tomar vida misma de Jesús, que nuestra vida lo refleje a Él y Él pueda tener vida, pueda venir a nosotros, pueda inhabitar en nosotros. Entonces ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea y nos reunimos para meditar en estas cosas y meditando en estos días acerca de la Cuaresma, porque el que no tome en serio, por ejemplo, el miércoles de ceniza y va al templo y se pone su ceniza en su cabecita, y no sirve de nada ponerte ceniza en la cabeza y luego hacer ceniza la Cuaresma. Sí, no tiene caso, eso no tiene caso. Necesitamos entender qué son estos elementos, hacia dónde nos llevan, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Porque estamos seguros, Dios no nos quiere ver sufrir, a Dios no le gusta vernos sufriendo porque nos hizo para ser felices, pero para ser felices con Él, no para ser felices con las cosas de Él, ignorándolo a Él. No, no, no. Dios nos creó, pero para ser felices con Él. Entonces, para ser felices con Él, a nosotros, los que somos felices con las cosas de Él. Fíjense qué cosa tan curiosa. Somos tan felices con las cosas que Él ha creado que lo hemos llegado a ignorar a Él. Entonces, necesitamos reacomodar nuestra vida. Y ese reacomodar nuestra vida va a implicar un sacrificio, pero es un sacrificio que nos acerca a Él. Por eso es que Él lo acepta, por eso es que Él lo recibe. La única razón es que a nosotros nos conviene. No es que Él quiera vernos sufrir en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces, en este gusto que hemos desarrollado por las cosas que Dios ha creado, llámense personas, llámense animales, llámense cosas, todo ese gusto que hemos desarrollado por las cosas materiales, por las cosas que Dios ha creado, ha llegado a sustituir en nuestro corazón el lugar de Dios. Y ha llegado a crearnos como no son Dios, entonces han llegado a formar en nosotros una dependencia, un gusto que nos lleva a la dependencia. Ahora resulta que dependemos de estas cosas que son de Dios y que no son Dios, solo son de Dios, no son Dios. Y esto ya nos va a meter en un conflicto verdaderamente grave, porque ahora para dejar estas cosas necesitamos la ayuda de su gracia, necesitamos la ayuda de su gracia para volver a poner en orden nuestro corazón, para volver a poner en orden nuestros gustos, para volver a poner en orden nuestros deseos. En orden significa ponerlos de tal manera que nos lleven a la salvación, que nos acerquen a nuestro fin último, que es el reino de los cielos. Y así es como se abre este hermoso tiempo litúrgico que le llamamos la Cuaresma. Este es un tiempo litúrgico de conversión. Posee gracia especial para la conversión. Posee la gracia especial para la conversión. La Iglesia nos marca este tiempo litúrgico como un auxilio espiritual para nosotros, para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. El que no viva bien su Cuaresma, no vivirá bien su Semana Santa. El que no viva bien su Cuaresma, lo más seguro es que Semana Santa la confunda con semana de vacaciones, con semana familiar, con semana de películas, con semana de fiesta. Lo más seguro es que va a confundirlo, dado que no tiene una preparación adecuada. Cuando el espíritu se ejercitó durante la Cuaresma, ya ven que un cuerpo que no se ejercita se vuelve flácido, se vuelve débil. Igual también, igual también el espíritu. Si un espíritu no se ejercita, se vuelve flácido, se vuelve débil. Y entonces ya no nos llama, ya no nos jala, ya no nos motiva, ya no nos impulsa hacia las cosas divinas. Y es cuando el cuerpo tiene la opción de mandar sobre nuestra vida y de exigir los gustos que tiene. Por eso es que necesitamos tiempos de gracia, tiempos que se nos ayude a hacer ejercicio espiritual para fortalecer el espíritu, y a través de los sacrificios vamos a poder tener mayor libertad de las necesidades del cuerpo, pero no de las necesidades vitales. De esas no se nos piden sacrificarlas.
Se nos piden sacrificar aquellas necesidades que nosotros mismos nos formamos, dado que generamos un gusto por las cosas de Dios, pero que no son Dios, solo son cosas de Dios. Y nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios, dice San Agustín, y nuestra alma no encontrará descanso hasta que no hayamos regresado al Señor. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de abrir los ojos a la verdad, ¿sí? Es un tiempo para arrepentirnos. Es un tiempo para arrepentirnos. Eso es lo que se dice cuando se recibe la ceniza. ¿Verdad? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Son las palabras del Señor, el inicio de la predicación del Señor. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete, tú no eres rey, puedes ser rey. Porque si nosotros nos ponemos al servicio de Jesús, nos ponemos al servicio de Jesús para reinar con Él. En cambio, si nosotros servimos al pecado, en el pecado no vamos a reinar. En el pecado nosotros no vamos a reinar. En el pecado nosotros lo que tendríamos en todo caso, en el pecado lo que nosotros llegaríamos a tener, ¿verdad? Sería esclavitud. Sería esclavitud, no sería en ningún momento reinar. Nosotros no podríamos estar reinando. Tendríamos que, el pecado nos lleva siempre a esclavitud. Entonces, este tiempo de Cuaresma tiene que llevarnos al ejercicio del Espíritu, un Espíritu que nos abra los ojos a la verdad, que nos permita darle valor a lo que valor tiene, ¿sí? Y no menospreciar las cosas de Dios, porque el que menosprecia las cosas de Dios no las merece. Si de por sí, valorándolas y esforzándonos al 100%, o la persona que se esfuerza al 100% y valore al 100% las cosas de Dios, no las merece por eso, no las merece. Todas estas cosas de Dios son gratuitas para el que se las regala al que las quiere. Se las regala a Dios al que las quiere. Entonces, si no las merece el que las respeta y las busca, ¿ustedes creen que las va a merecer el que no las respeta y no las busca? Menos las merece. Menos las va a merecer. Entonces, estos tiempos cuaresmales son tiempos para arrepentirnos de nuestros pecados, para poder contemplarlos y cambiar algo de nosotros, ser mejores para poder vivir más cerca de Cristo, para poder seguir más a Cristo. Esa es la finalidad, esa es la razón, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Entonces el sacrificio de la Cuaresma no es un sacrificio en la búsqueda del dolor mismo. No. Es que para salir de nuestros gustos, los que nosotros generamos, los que nosotros permitimos, los que nosotros encontramos cuando estábamos en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de dolor, y que buscamos algo que compensara, que contrarrestara tanta amargura, algunos encontraron cosas, repito, positivas, ¿verdad? Qué sé yo, trabajo, algunos la música, algunos, qué sé yo, cosas científicas, ya han llegado cosas muy altas, etcétera. En cambio, otros encontraron caminos erróneos, ¿verdad? Las drogas, el alcohol, qué sé yo, este tipo de cosas. Entonces, pero aun cuando estas cosas nos emocionan y nos gustan, no son Dios, ni las personas, ni los animales, ni las cosas. Y son a lo que le hemos dado el corazón y tenemos ahora que retirarlo de allí. Tenemos que retirar de ahí nuestro corazón. Esto es importantísimo para nosotros, llegar a retirar verdaderamente nuestro corazón de esto. La Cuaresma entonces va a durar 40 días y comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. Hasta ahí termina. Sí, a lo largo de este tiempo, sobre todo la liturgia del domingo, se hacen esfuerzos por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes, sí, que debemos vivir como hijos de Dios. Esa es la idea. El esfuerzo, los ejercicios cuaresmales, los ejercicios espirituales tienen este objetivo, que nosotros lleguemos a vivir como lo que somos, hijos de Dios, y que no vivamos, ¿verdad?, como los puercos, que no vivamos como los que no tienen fe, que no vivamos como los que no conocen la verdad, porque entonces, ¿de qué nos sirve conocer la verdad si no nos adherimos a ella? ¿De qué nos sirve conocer la verdad si no la vamos a vivir? ¿De qué nos sirve conocerla? La conocemos porque la vamos a vivir.
Por eso es que nosotros llegamos a conocerla, ¿sí? Y este tiempo para eso son esfuerzos para vivir como verdaderos hijos de Dios. Todo va a tener un significado y la iglesia misma nos ayuda a través del oído, en las predicaciones, a través de los ojos, con el color mismo que se reviste la iglesia para este tiempo cuaresmal. El tiempo cuaresmal es revestirse del color morado. La iglesia se va a revestir de un color morado. El color morado significa luto, significa penitencia. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de doblegar los gustos del cuerpo para fortalecer los gustos del espíritu. Porque si nosotros le damos chance al cuerpo, el cuerpo se nos trepa y viviríamos al servicio de los gustos del cuerpo, enfermándonos por el desorden de vida. Así de que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Y este tiempo litúrgico, por eso es tiempo de luto, tiempo de penitencia, tiempo de reflexión, tiempo de conversión espiritual. Conversión significa cambio de rumbo. Entonces vamos a dejar el camino que llevamos para salirnos a recorrer otro camino. ¿Sí? Otro camino, porque cuando nosotros el camino que tomamos, consciente o inconscientemente, es un camino que va contra la voluntad de Dios, sí, porque a veces nosotros podemos decidir contra la misma voluntad de Dios, podemos decidir a favor de esta voluntad divina, pero repito, también en contra. Cuando hacemos esto, hacemos un caos en nuestra vida. Tenemos el ejemplo de Jonás. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Dios, Señor de la vida. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Señor, es como el océano. Cuando Dios le dice a Jonás, quiero que vayas a Nínive. Jonás le dice, quiero que les digas a este pueblo que en 40 días los voy a destruir. ¿Qué hace Jonás? Se sube a un barco y se va en sentido contrario. Al irse en sentido contrario, ¿hacia dónde se dirigió? Hacia una tormenta. Toda vida es tormentosa, cuando nosotros nos dirigimos en contra de la voluntad divina. Vamos hacia una vida tormentosa, una vida de adicciones, una vida de dependencias, de codependencias, una vida de frustraciones, una vida en la que se cae en el vacío existencial, y por eso las depresiones y por eso tanto tipo de cosas, donde se va creciendo la debilidad, se va enfermando el cuerpo, el alma, la mente y todo. Es lo que uno se dirige cuando se va en contra de Dios. Por eso, si nosotros llevamos una vida que no está adecuada a la voluntad de Dios, estos tiempos penitenciales tienen la función de abrirnos los ojos y de girar, dar una vuelta para llevar una vida como debería de ser, una vida con la gracia de Dios, una vida de camino de santidad, camino de santificación, con la ayuda de Dios, digo, porque nadie puede ser santo si Dios no se lo concede. Nadie puede ser santo si Dios no se lo concede. Entonces, en los tiempos cuaresmales, Cristo nos invita a cambiar de vida. Ese es el llamado del Señor. Esta es la gracia especial que tiene este tiempo de Cuaresma, estos tiempos cuaresmales, la gracia de cambiar nuestra vida, ¿sí? Cambiar nuestra vida. Y la Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, un camino en el que haya elementos importantes para vivir. ¿Sí? ¿Qué elementos importantes? Pues muchos. Vamos a ir escuchando una serie de lecturas de la palabra de Dios que nos van iluminando. Nos invita a la oración,
Nos invita a aumentar nuestra oración. Pongan ustedes que no la cantidad de tiempo de oración, porque ahorita estamos en una época en la que el tiempo se escurre de las manos de una forma impresionante. Tal vez no sea aumentar la oración, sino tal vez la misma oración, pero aumentar la calidad de la oración, ¿sí? Unos papás pueden estar con sus hijos comiendo todos los días juntos, pero cuando están comiendo juntos, el papá prende la televisión o agarra el periódico y se sumerge en el periódico o se sumerge en la televisión. ¿Están comiendo juntos? En realidad no. En realidad no. Están ahí amontonados, nada más, pero cada quien estaría en su rollo, cada quien estaría en lo suyo, ¿sí? Esto nos puede pasar también a nosotros. Esto nos puede pasar también a nosotros. Por eso tenemos que enfocar las fuerzas de nosotros, enfocar todo. Es un tiempo de reflexión es un tiempo que tenemos que vivir, ¿sí? Aumentando por eso nuestra oración, dándole más calidad, teniendo más conciencia, no rezar todos con distracciones voluntarias o ni siquiera, y luchando más contra esas distracciones involuntarias, ¿sí? Para darle mayor calidad, ponerle más corazón, no permitir distracciones de nada, pues, ¿verdad? Nada que nomás contesto el teléfono, nada más voy a esto. No, hay un tiempo de orar. Cuando nos metemos a bañar no estamos contestando teléfonos, ni estamos accediendo a cosas que llegan a preguntar, no, estamos bañándonos en ese momento. Igual, ¿por qué? Porque es más importante bañarse que platicar con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Entonces tenemos que darle valor, debemos de evitar menospreciar a Dios, menospreciar las cosas de Dios. Para esto son estos tiempos penitenciales. Se nos invita entonces a compartir con el prójimo nuestra vida, compartir con el prójimo nuestra fe, no solamente nuestros bienes materiales, sino compartir con nuestro prójimo nuestra fe verdadera, nuestros esfuerzos por agradar a Dios. Tenemos que ir compartiendo nuestra vida misma con el prójimo, haciendo obras buenas, aunque no nos guste. Sobre todo las obras buenas las tenemos que hacer a los que más mal nos caigan, porque resulta que tenemos que crecer en el amor. Ese es el problema, tenemos que crecer en el amor, y si no crecemos en el amor, entonces estamos atrasados, no nos sirve de nada, absolutamente de nada todo esto, ¿sí? No me habrá servido si yo no crezco en el amor. Dice San Pablo, las 3 cosas más grandes que hay son la fe, la esperanza y la caridad, y de las 3 la más grande es el amor, porque la fe un día terminará, la esperanza un día terminará, pero el amor va a ser eterno. Todas las demás cosas son imperfectas. El amor es lo que nos lleva a Dios. El amor. Una persona puede tener carismas, puede tener dones. Eso no lo acerca a Dios necesariamente. Tiene cosas de Dios. Tiene cosas de Dios. Y cosas de Dios que sí, que deben servir para que esa misma persona se acerque a Dios y acerque a los demás a Dios. Pero no necesariamente puede uno utilizarlos para eso. Uno puede abusar de las cosas de Dios como un mal administrador. Entonces tenemos que abrir los ojos. Este es un tiempo para eso. Es el tiempo de cambiar pues nuestra vida, de buscar los elementos propios, ¿sí? De ya empezar acciones concretas contra el pecado, ¿sí? Acciones concretas contra lo que nos aleja más de Dios. Empezar a elaborar cosas concretas. Para eso son los ejercicios cuaresmales, para eso es la invitación que nosotros tenemos de parte de Dios, ¿sí? E ir eliminando las cosas que nos ponen en riesgo de perder el reino de los cielos, ¿sí? Por esto la Cuaresma es tiempo de perdón y de reconciliación fraterna. ¿Por qué fraterna y no nada más con Dios? Porque yo no me puedo reconciliar con Dios si no estoy reconciliado con los que forman su cuerpo místico. Todo bautizado forma el cuerpo místico de Cristo. Y yo no puedo insultar, agredir o despreciar a alguien que forma el cuerpo de Cristo sin despreciarlo a Él. Sí, yo no puedo decir, reírme de una persona y cuando la persona me diga, ¿por qué te estás riendo de mí? Yo decirle, no, yo no me estoy riendo de ti, me estoy riendo de tu nariz. Pues es lo mismo.
Yo no puedo ofender a Cristo, yo no puedo decirle a Cristo que desprecio, me burlo, aplasto, humillo, golpeo, critico su cuerpo y decirle que no, pero no es a ti. Sí, nomás estaba yo criticando tus uñas de los pies. Sí, pero no te estoy criticando aquí, pero es que eso es todo. Si criticas el cuerpo, criticas a la persona. Por eso es que la necesidad de la reconciliación fraterna, es decir, la reconciliación con nuestros hermanos. Esto es indispensable. Sin la reconciliación con nuestros hermanos, no hay reconciliación con Cristo. No la hay. Yo no puedo ofender a Cristo, no puedo ofender el cuerpo de Cristo sin ofenderlo a Él. Y como resulta que también yo soy parte de ese cuerpo místico de Cristo por mi bautismo, porque soy bautizado, entonces yo mismo no me puedo ofender. Fíjense, ni siquiera yo mismo me puedo ofender. Porque si me ofendo yo mismo, si me pego yo mismo, si hago actos de venganza contra mí mismo, aunque fuesen por un pecado cometido, por algo que hice o permití que hicieran conmigo, si yo volteo con violencia contra mí, ¿qué es lo que estoy agrediendo? El cuerpo de Cristo. ¿Con quién estoy perdiendo la comunión? Con Cristo mismo. Porque estoy agrediendo su cuerpo. Ni siquiera nos es lícito despreciarnos a nosotros mismos. Ni siquiera eso nos es lícito. Entonces, este tiempo de Cuaresma trata de ajustar todo esto. ¿Sí? Por eso también toca al prójimo. No nada más toca a Dios, toca al prójimo. Y al tocar al prójimo, ¿verdad?, nos va a llevar a una auténtica vida familiar en la cual vamos a poder formar verdaderamente el cuerpo de Cristo, un cuerpo vivo, un cuerpo dinámico, un cuerpo sano, un cuerpo hermoso. ¿Quién va a creer en Cristo ahorita con el antitestimonio que estamos dando por la falta de amor que estamos viviendo? No, por eso este tiempo de Cuaresma nos aterriza y nos dice que tenemos que voltear nuestros ojos hacia nuestro prójimo. Tenemos que voltear nuestros ojos hacia nuestro prójimo. Qué importante es esto, qué interesante es esto. Por eso este tiempo cuaresmal es un tiempo especial para abrirnos los ojos, para iluminar nuestra conciencia. ¿Sí? Cada día de nuestra vida y durante toda la vida tenemos que arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos, todo lo que se opone a nuestro amor a Dios y a los hermanos. Tenemos que declararle la guerra. Puede ser que tengamos razones suficientes para odiar, puede ser que tengamos razones suficientes para odiar, pero el que tengamos nosotros razones suficientes para odiar no quiere decir que se nos permita hacerlo. No, a lo mejor aquella persona me da razones. Les decía una vez, si una persona se pone delante de mí y me dice, Carlos, quiero que me odies. Pues yo le puedo decir, ¿estás loco? ¿Estás loca? ¿Cómo te voy a odiar? No quiero odiarte. ¿Cómo te voy a odiar? Yo no soy. Y me da una patada. Pues ya me dan ganas de odiarlo, pero yo voy a decidir si le voy a odiar o no. Es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo. No es Cristo el que me pega, sino esta persona está siendo manipulada. Y su debilidad, su falta de conocimiento de las cosas de Dios, su falta de oración, le lleva pues a que sea una persona altamente manipulable que puede ser utilizada para hacer el mal. Y entonces va a estar haciendo el mal y va a pensar la persona que está con razones suficientes, con razones justas. Pero yo de todos modos no puedo odiarle. No puedo odiarle, porque si yo le odio, empezaría yo, si yo odio, si yo le desprecio, si yo le ataco, si yo le critico, estaría odiando y criticando el cuerpo de Cristo y pierdo la comunión con Cristo. Entonces yo prefiero quedarme con Cristo, tengo que preferir quedarme con Cristo. Así de que tengo que arrancar constantemente de mi corazón todos los deseos de odio, los deseos de rencor, los deseos de envidia, todos los celos y todas las cosas, tengo que arrancarlo, ahí van a estar. No se nos pide en Cuaresma no sentir. No se nos pide no sentir. Somos seres humanos con sentimientos. Y puede ser que tengamos todas las razones del mundo para sentir lo que sentimos. Sin embargo, a pesar de tener todas las razones del mundo para sentir lo que sentimos, tenemos también la capacidad de decidir con Cristo o contra Él. Una cosa y otra es amarlo.
Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. Tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Tu amor, Señor, es como el océano. Cada día se espera que nosotros renunciemos y rechacemos, arrojemos de nuestro corazón todo aquello que nos pudiera arrebatar la gracia de Dios. Entonces, estos tiempos cuaresmales son para aprender, son para conocer a Jesús, son para apreciar la obra divina. Tendríamos que ver nosotros a Jesús en la Eucaristía. Si nosotros vemos al Señor en su pasión, si nosotros vemos a Jesús en su muerte, vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer. Esto es una invitación durante el tiempo de Cuaresma, pues. Esta Cuaresma, estos tiempos cuaresmales son para eso, para poner nuestra mirada en los sufrimientos de Jesús, porque también nosotros vamos a sufrir. ¿De qué vamos a sufrir? Pues es que vamos a dejar lo que nos gusta, lo que nos acomodamos. El Señor dice, remen mar adentro, le dice Jesús a sus apóstoles, remen mar adentro. Pero viene tormenta, ustedes no tengan miedo, remen mar adentro. Si yo les digo que lo hagan, yo me encargo de todo, dice el Señor. Si yo se los pido, yo me encargo. Entonces, qué importante es que descubramos qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor espera, qué es lo que el Señor busca. Esto lo tenemos que hacer y buscar. La Cuaresma, entonces, tenemos que aprender y tenemos que apreciar a Cristo y tenemos que ver el sufrimiento, tenemos que entender el sufrimiento mismo. Es un tiempo de gracia para entender estas cosas de Dios. Estos sufrimientos divinos son tiempos de gracia. Con esto vamos a aprender también a tomar nosotros nuestra cruz. Esto lo tenemos que aprender. Ya lo hemos meditado, cómo Simón de Cirene, cuando los soldados le dicen que venga y que le ayude a Jesús a cargar la cruz, se niega. No quiere cargar la cruz de Jesús. Lo tienen que azotar los soldados. Y cuando lo agarran, lo azotan y lo avientan al centro para que agarre la cruz junto con Jesús, él levanta la voz y grita, yo no hice nada, que queden claro. Yo voy a cargar la cruz para ayudarle a yo no hice nada, yo no merezco estar aquí, para que no vayan a decir que yo por malo me pusieron en esto. Y resulta que la cruz que iba cargando era la del Cireneo, la de Simón, no era la de Jesús. Porque Jesús, ¿qué debe? No debía nada. A veces nosotros podemos estar igual que Simón de Cirene. Y no queremos cargar la cruz y no entendemos a Jesús, y a veces ¿qué tal si alguien lo ve como exagerado al Señor? Y si lo ve como exagerado, pues entonces ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Absolutamente nada. Si lo ve como exagerado, no va a querer acercarse, no va a valorar el sacrificio, no va a hacer nada que valga la pena verdaderamente por el Señor, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, estos tiempos para esto son. Sí, tenemos que aprender a apreciar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, contemplarlo en el Calvario, contemplarlo en el huerto de los olivos, contemplarlo en la flagelación, contemplarlo. Claro que vamos a centrar nuestra atención desde el Jueves Santo, desde el momento en el que se medita la última cena. Desde ahí mirar quién es, cómo es, qué hace, ir aprendiendo del Hijo para saber ser hijos de Dios, dignos hijos de Dios Padre, pero solo por los méritos de Cristo y por la vida de Cristo en nosotros, no nosotros separados de Cristo. Separados de Cristo no podemos agradar al Padre Celestial absolutamente en nada. Por eso tenemos que aprender de Cristo. Y una de las cosas que la gente quisiera aprender de Cristo, pues es la sanación, es la liberación, pero muchos no quieren aprender a cargar la cruz. No quieren aprender a cargar la cruz. Y es importante que aprendamos a cargar la cruz de las consecuencias de nuestros pecados. Es importante que aprendamos a cargar la cruz. Es importante que nos esforcemos por aprender a morir para poder resucitar.
porque si no morimos, no resucitaremos. El grano de trigo que no cae en tierra y muere, dice Jesús, queda infecundo, no da fruto. Y si no damos fruto, pues no servimos absolutamente para nada. Un árbol que no da fruto se corta, se ata y se avienta al fuego. No sirve para nada. Los árboles se han puesto, el ser humano los ha puesto para sacarles algún fruto, para sacarles algún provecho, ¿sí? Si alguien pone un árbol en su jardín, debe ser porque va a venir un fruto delicioso o tal vez porque dé una sombra ahí, pero nadie pondría un árbol que solamente sacara hojas, estuviera la mayor parte del tiempo con ramas llenas de espinas, y tirando esas espinas con el peligro de que el que se acerque y las pise se lastime los pies, etcétera. ¿Se imagina quién va a tener una planta de esas en su casa? ¿Quién va a tener una planta de esas en su casa? Nadie. Absolutamente nadie. Pues tampoco el Señor quiere cosas así con Él. Tampoco. Por eso necesitamos aprender a cargar la cruz. Porque el pecado es lo que nos hace espinosos ante su presencia. El pecado es lo que nos hace difíciles de aceptar por nuestro prójimo, porque el pecado nos lleva a aprovecharnos de nuestro prójimo, no a amarlo y a servirlo, porque si lo amamos y lo servimos, no nos aprovecharíamos de él. Nos podemos aprovechar de él debido a que no le amamos. Por eso podemos llegar a aprovecharnos de nuestro prójimo. Entonces tenemos que crecer en el amor a nuestro prójimo y tenemos que crecer en el amor a Dios. Y este amor a Dios nos va a llevar a no ofenderlo y el amor al prójimo nos va a llevar a no ofender a nuestro prójimo. El amor a nosotros mismos nos va a llevar a no ofendernos a nosotros mismos, sino a amar. Amar a Dios, amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos. Hacia allá nos debe de llevar el amor. Hacia allá nos debe llevar toda reflexión. Hacia allá nos debe de llevar esta gracia del tiempo cuaresmal. Hacia allá nos tiene que llevar esta gracia del tiempo cuaresmal. Y si nosotros le echamos ganas, vamos a poder llegar, por supuesto. Son 40 días de trabajo, 40 días de esfuerzo, 40 días de lucha, 40 días de reflexión, 40 días de vida. Podemos decir eso, de vida y de vida verdadera. 40 días en los que tenemos que ir tomando lo que necesitamos saber, lo que necesitamos conocer, lo que necesitamos vivir. Estos 40 días de la Cuaresma están basados en el símbolo del número 40 en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia se habla de los 40 días del diluvio, se habla de los 40 años de marcha del pueblo judío por el desierto, se habla de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. ¿Sí? Entonces vean, es mucho lo que se repite el número 4. Lo que sucede es que en las Sagradas Escrituras los números no son necesariamente reales. Los números dicen más cosas. No es como en nuestra cultura, que el número solo significa lo que está marcado ahí. No. En las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, los números tenían un significado propio. Tenían más significado de lo que es para nosotros. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, el número 4 simboliza el universo material. ¿Sí? Y cuando este 4 es seguido de ceros, significa tiempo de nuestra vida eterna. Es el tiempo de nuestra vida eterna y seguido de que va a estar esta vida seguida de pruebas y dificultades. Por eso estos 400 años nos habla de un sufrimiento de Egipto, ¿sí? Del pueblo de Dios en Egipto. Esta práctica de la Cuaresma viene desde el siglo IV aproximadamente, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia. Y es cuando se empieza a pedir la práctica del ayuno, de la abstinencia. No se le ocurre a la Iglesia. Acuérdense que la Iglesia es llevada por el Espíritu Santo. Entonces, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso las cosas que van a venir ahí son cosas de la Iglesia, son cosas buenas para el alma, son cosas buenas para el Espíritu.
Entonces el Espíritu es el que va a llevar. El ayuno, quien lo pidió no es la iglesia. El ayuno, quien lo pidió es Jesús. Él fue el que especificó que nosotros íbamos a tener que ayunar. ¿Cómo que nosotros íbamos a tener que ayunar? Si Jesús especifica, cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Cuando los discípulos de los fariseos y nosotros sí ayunamos, ¿por qué ustedes no ayunan? Y Jesús dice, cuando se está con el novio no se puede ayunar, pero ya les quitarán al novio y entonces sí ayunarán. Entonces está diciéndonos que sí tenemos que ayunar. Nos está diciendo, es algo que viene de Él, que es algo que quiere Él. No es algo que se le ocurrió a la iglesia, que se le ocurrió a una persona y que ahora se le ha querido imponer a las demás personas. No, absolutamente para nada. Cuando se empieza a concretizar en la vida de la iglesia, antes era imposible, por supuesto. Al principio de la iglesia, recuerden que fue una serie de persecuciones sangrientas y terribles, que sería imposible hablar de una organización que pudiera haber en la iglesia. No la había. Esto hasta que ya la iglesia está más establecida, ya está en paz, empieza una organización inspirada por el Espíritu Santo. Empieza un camino para que las personas se puedan ir renovando. El Espíritu Santo va preparando el camino. Tal vez para aquellos que empezaron esto no lo necesitaban, pero nosotros nos urge muchísimo un camino para llegar al encuentro con el Señor, un camino para ir sometiendo las tendencias de la carne, que vaya dejando más libertad al Espíritu para que obre en el Señor, para que vaya acercándose a su propia salvación. Por eso, la práctica del ayuno, la práctica de la abstinencia, por eso se nos pide, prívate de cosas que te gusten, ¿sí? No de cosas que necesitas para vivir. No se nos pide, no tomes agua en todo el día. No, te lastimaría los riñones. Y si te lastima los riñones, ¿eso de qué le sirve a Dios? Y si Dios te quiere trabajando para Él y tú estás tirado en el hospital por problemas de riñones, ya no le puede servir a Dios. No se trata de atentar contra tu vida. Abstente de las cosas que te gustan, pero que no son indispensables. A lo mejor a alguien le gusta la soda y no toma agua. Pues entonces cambia la soda por el agua. Una cosa es creer en Dios y otra es amarlo. Haz ambas cosas y encontrarás la plenitud de la vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tu amor, Señor, es como el océano. La palabra tiene poder. La palabra ha construido y reconstruido muchas vidas. Sigue escuchando al Padre Carlos Santillán en esta predicación. Estamos de regreso. Señor, es como el océano. Abstente de comer lo que te gusta. Abstente. Y ahí vamos a descubrir, nos sirve para descubrir todas las adicciones que tenemos. Porque cuando nosotros tenemos una adicción, por ejemplo la adicción al café, que muchos no la toman como una adicción, pero tan es adicción la del café, que las personas si dejan de tomar café les duele la cabeza y tienen los mismos síntomas que cualquier persona que dejó de usar drogas después de haberlas usado por un tiempo. Les da la malilla también, les duele la cabeza, se ponen insoportables. Entonces hay una adicción. Hay una adicción. Si no puedes dejar lo que estás haciendo, hay una adicción. Y más si eso te hace daño, hay una adicción. Hay una necesidad de esto. Le podrás poner el nombre que tú quieras, pero es una auténtica adicción. Entonces, este tiempo de práctica, de estos tiempos cuaresmales, que son tiempos para ir hacia esto, ¿verdad? hacia la penitencia, hacia el ayuno, hacia la reflexión, hacia la oración. No es cosa sencilla. No es cosa sencilla. Sí, estas prácticas, estos tiempos de renovación de nosotros, importantes, tenemos que conservar el vigor espiritual, el deseo del cielo. Tenemos que recordar que hay un cielo y necesitamos crecer en el deseo del cielo. Tenemos que crecer en el deseo del cielo. Todo inicia con la imposición de la ceniza en nuestra cabeza y se inicia esta estación que debería de ser importantísima para nosotros. Es un elemento, es un tiempo para purificarnos.
no deberíamos de dejarlo de lado, no deberíamos de menospreciar la Cuaresma, ¿verdad? Porque hay gente que pues tan sencillamente no les da su gana, ¿verdad? Porque el viernes es el único día que tenían para la oportunidad de comerse una hamburguesa y se la comieron. No es lo mismo que las personas que, dada la vida de pobreza que llevan, y no tienen para comer y están sufriendo porque no tienen para comer y sus hijos no se están alimentando bien y de repente llega la vecina y le dice, pues fíjate que se me olvidó que era, no, o a veces ni le dice, se me olvidó que era Cuaresma, sino fíjate que te traigo esto para compartirte. Hizo carne y después se acuerda que era viernes de Cuaresma y que no se puede comer carne y pues bueno, entonces se la lleva a esta familia pobre. Claro que se la pueden comer. ¿Van a cometer pecados si se la comen? Claro que no van a cometer ningún pecado y claro que se lo pueden comer. Estos niños tienen que ofrecer otro tipo de cosas, otro tipo de sacrificio, ¿sí? Es la oportunidad que tienen para comer. Están desnutridos, es la oportunidad que tienen para comer. No hay una necesidad de que solamente sea eso. Abstente de comer carne humana, por ejemplo, ¿verdad? Deja de criticar a las personas. ¿Qué es más agradable a Dios? ¿Que dejáramos de comer carne humana, es decir, dejar de criticar a las personas, o dejar de comernos una vaca que mataron allá en el rastro? ¿Qué será más agradable a Dios? Por supuesto que es más agradable a Dios que dejemos de comernos a nuestros hermanos, que dejemos de molestar a sus hijos. Por supuesto que eso es lo que va a ser más agradable a Dios. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es precisamente lo que tenemos que trabajar nosotros en esta Cuaresma. Para eso es este tiempo. Para eso son los tiempos cuaresmales. ¿Sí? Se empieza, repito, con esa imposición de las cenizas y nos sumergimos en el misterio, ¿sí? Del dolor, del sufrimiento, de la Semana Santa. Vamos empezando a meditar estas cosas, a meditar estos elementos. Durante este tiempo se va a ir meditando, ¿verdad? Hasta poder llegar a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entender por qué sufre para poder entender por qué resucita. El que no entiende por qué sufre, no le importa que haya resucitado. Si no entiende la muerte, no entiende la resurrección. Necesitamos entender el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo, ¿cómo diríamos?, para sumergirnos, por ejemplo, así como lo hacen las orugas. Una oruga se sumerge en su capullo, prepara primero un capullo, luego se mete en el capullo y ahí se la pasa. Ahí vive un tiempo encerrada sin conocer la luz, sin ver nada, hasta que logra salir del capullo, pero ya sale como una mariposa. También nosotros, este tiempo cuaresmal es un tiempo para encerrarnos, ¿sí? Es un tiempo para meditar, es un tiempo para entrar en nosotros mismos, entrar en nuestro corazón, es un tiempo para entrar en el corazón mismo de Dios. Es un tiempo para eso, es un tiempo precioso, de conversión. Es un rito austero, ¿verdad?, lo que se va a ir llevando, igual que el rito de ceniza. ¿Qué tiene de extraordinario un rito de la imposición de la ceniza? No tiene nada. Algunas palabras, conviértete y cree en el Evangelio, o las otras palabras, acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Tenemos que recordar esto, recordar que somos polvo. Y el polvo no puede retar a Dios, ni despreciar a Dios, porque el polvo no se puede elevar por sí solo hasta el reino de los cielos. El polvo necesitaría que alguien lo tome y lo lleve. Nosotros sin Dios nada somos, nada podemos, nada alcanzamos. Por eso se nos recuerda desde el principio de la Cuaresma, se nos recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Sería muy bueno reflexionar en torno a las meditaciones de San Luis María Griñón de Montfort cuando habla de la preparación a la muerte. Este sería un tiempo muy importante para meditar en eso, porque todos vamos a morir un día. Nosotros nos vamos a morir un día, tú te vas a morir un día. Es más, de los que estemos escuchando esto, no sabemos quién es el primero que se vaya a morir.
Y si a alguien le dijera, no, pues es que tú vas a ser el primero y te vas a morir dentro de una semana, pues se muere en 2 días, ¿no? De la pura impresión se moriría antes. No sabemos quién es el que se va a morir, pero todos nos vamos a morir. Y antes de que llegue el día de nuestra muerte, ya tenemos que estar preparados para eso. Somos polvo y vamos a morir, aunque hayamos triunfado en la vida, aunque hayamos llegado. No, es que eso no importa. Platican de un señor que se murió y llega a las puertas del cielo y toca las puertas del cielo y preguntan de adentro, ¿quién eres? Y entonces pues dice, yo soy el que construyó la catedral de acá. No te pregunté qué construiste, ¿quién eres? Soy el suegro de la señora de fulano. No te pregunté de quién eres suegro, de quién eres. Y ahí no supo decir qué es lo que era. Para que se le pudiera abrir la puerta, necesitaba decir que era el Hijo, era Hijo de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Si le hubiera dicho, pásale, tú perteneces aquí. Pero empezó a decir una serie de cosas de lo que había hecho. Yo soy el que daba limosna. No te preguntamos qué dabas de limosna, ni te preguntamos esto. Lo que te preguntamos es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Nosotros, ¿quién somos? Somos polvo. Somos polvo que Dios ha querido elevar a la dignidad de hijos de Dios. Un polvo que le regaló conciencia, inteligencia, vida y que quiso elevar hasta su presencia. ¿Se imaginan? Por puro amor Dios, porque nosotros no lo merecemos. Es puro amor de Dios. Es el Señor el que lo hace y así lo hace porque así lo quiere Él. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Se imaginan ahora que el polvo se revele? Que el polvo se llene de polvo, ¿sí? Que el barro se ensucie más. ¿Qué es esto? Te preguntaríamos nosotros. Por eso el Señor nos pide un tiempo para detener todo. Es el tiempo cuaresmal. Detener toda tu vida, analizar todo, para hacer un balance, para hacer una auditoría. Vamos a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos haciendo, un corte de caja. Vamos a ver qué hay en la tienda, qué es lo que tenemos en la tienda, qué es lo que nos sobra, qué es lo que nos falta. Y investigar, ¿qué tal si tenemos una tienda y en lugar de estar ganando, estamos perdiendo? Porque en lugar de estar ganando dinero, estamos invirtiendo dinero. Pues entonces no nos sirve. Tenemos que cambiar de negocio. Tenemos que buscar otra manera de vivir. Ya no podemos vivir de esa manera. Tendríamos que buscar otra manera de vivir. Y entonces, para esto es el tiempo de esto, ¿no? Para esta es la reflexión. Para esto nos pusieron ceniza. No para hacer ceniza el tiempo cuaresmal. No para quemar nuestra salvación y reducir la ceniza negra, insípida. No es el sentido. Porque hay muchos que imagínense, muchos van a recibir su ceniza el miércoles y ya compraron el boleto para irse a las playas en Semana Santa. ¿Para qué vas y te comprometes con Dios? Tenemos que detener nuestra vida un momento por amor a Dios. Pero bueno, el tiempo se nos ha escurrido de las manos, pero ya si el Señor nos permite tendremos otros momentos para seguir profundizando en esto. Les doy la bendición, ¿verdad? Pero les recuerdo antes, busquen a alguien con quien compartir estos momentos de fe, estos momentos de reflexión, para retroalimentarse, para ayudarse, para empujarse mutuamente y alcanzar gozosamente todos ese reino de los cielos. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y por la poderosa intercesión de los corazones unidos de Jesús y María, la paz y la bendición de nuestro buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe en el tiempo cuaresmal, les acompañe en toda su vida y los vaya impulsando, iluminando y ayudando en todo lo que necesiten para que alcancen la vida eterna. Muchísimas gracias. Si Dios nos permite, seguiremos escuchándonos. Muchas gracias. Esto fue Dando la Gloria a Dios. Hemos caminado juntos esta vía de amor. Al final, solo seremos juzgados en eso, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a tu vocación y a tu estado de vida. Tenemos una cita a nuestra siguiente emisión. No te quedes a medio camino.
y escucha la voz del Padre que te llama a ser feliz. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.